Diga, no sé si se escucha ahí bien, porque yo no tengo tanto volumen aquí. Entonces, por medio del aparato es que se escucha la voz. Aunque usted a la persona no la vea, pero escuche la voz, es más que suficiente. Entonces, vamos a seguir con el estudio de Romanos capítulo 8. Ustedes saben que estamos ahí. Le doy gracias a Dios porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y es un milagro de cada uno de nosotros estar aquí escuchando la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por mi vida, porque Dios lo usa a uno de una manera que uno nunca se va a imaginar. Le doy gracias al pastor por darme la oportunidad de predicar la palabra aquí en este lugar. No soy un profesional, pero estoy en el camino siendo guiado por Dios. Entonces, Dios mira el corazón, la disponibilidad de cada uno. Todos tenemos un llamado, pero depende de nosotros si lo ejercemos. Porque usted va a una compañía de trabajo, está desde el barrendero hasta el mayor, el que va dirigiendo, pero todos pueden llegar conforme su comportamiento, su compromiso, que usted se comprometa con el trabajo. Igual es con Dios, usted va escalando, depende el compromiso que usted tenga. Vamos a ir a Romanos capítulo 8 y vamos a leer del 30 al 33. Si gusta se pone de pie y leemos la palabra. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tus maravillas, mi Dios amado, que has hecho en cada uno de nosotros. Padre de los cielos, gracias porque nos has resgatado del hoyo cenagoso, mi Dios, nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Dios, para anunciar las buenas nuevas de salvación, mi Dios. Ayúdanos a permanecer en tus caminos, mi Dios, que no nos apartemos, mi Dios amado. Ayúdanos, poderoso Rey, a hacer tu voluntad en esta tierra, a cumplir tus mandamientos, mi Dios. Gracias te doy, Señor, por mi vida y por la vida de cada uno de los que están aquí, mi Dios. Darles ese corazón, Señor, sensible a tu palabra, mi Dios, que puedan atesorar las maravillas que están en este libro, mi Dios. Ayúdame también a mí, Señor, para que me dé sabiduría, Señor, para poder explicar tu palabra, mi Dios, que no sean mis pensamientos, sino tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Pueden sentarse. Bien, entonces vamos a seguir aquí. Leí que leyéramos desde el verso 30, pero ese ya fue el estudio pasado, que vimos que Dios es el que llama, que Dios es el que justifica y que Dios es el que glorifica. Hicimos un estudio bastante extendido, pero hoy vamos a seguir en el verso 31, dependiendo de todo lo que vimos, de lo que vimos en el estudio pasado. Dice, ¿qué pues diremos a esto? No hay palabras, definitivamente no hay palabras, porque si Dios lo justificó a uno, ¿qué podemos decir? Si Dios lo llamó a uno, ¿qué podemos decir a esto? Si Dios lo glorificó a uno por medio de nuestro Señor Jesucristo, no hay palabras para esto. Entonces dice Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿habrá algo que pueda venir contra nosotros? Nada, nada. Pero también vamos a ir a Efesios capítulo 6, vamos a ver el verso 12. Efesios capítulo 6 y el verso 12. Mire, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, sí tenemos una lucha, pero no es lucha contra el hermano, no es lucha con su vecino, no es lucha con el que está sentado a la par de usted, no. Tenemos lucha contra
principados y potestades de las tinieblas. Y entonces esas potestades es el ejército de Satanás. Entonces contra eso tenemos nosotros luchas. Pero también tengamos en cuenta lo que leímos en Romanos, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada. Puede venir Satanás con sus demonios y usted está con Cristo, porque con Cristo somos más que vencedores, pero sin Cristo no somos nada. Pero vemos por la palabra de Dios con Dios somos todo, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a ver el verso 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. Imagínense a su propio hijo. Y en la Biblia dice el unigénito hijo de Dios. Es el único hijo. Porque si dijera primogénito fuera el primero, pero dice su hijo el unigénito, porque es solo uno. Entonces vamos a ver aquí qué dice. El que no escatimó a su propio hijo. ¿Por qué fue que no lo escatimó? Por amor de usted y yo. Por amor del mundo entero. Pero del mundo entero, pero todo aquel que cree en Cristo. Porque el pecador no arrepentido no crea que es hijo de Dios. El hijo de Dios son los que creen en Jesucristo. La creación del ser humano es creación de Dios, pero hijos de Dios el que cree en Jesucristo. Vamos a ver lo que dice Juan 3:16, un pasaje muy conocido, pero yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero mejor vamos allá para leer un poco y yo me ejercito también en leer. San Juan 3:16, vamos a leer del 16 al 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de esa manera lo amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿sí ve la diferencia de ser hijo y ser creación de Dios? Es una gran diferencia. Jesucristo les dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces imagínense qué confrontación tan grande que les hizo ahí. Pero todo el que cree en el Hijo de Dios le ha hecho ser hijo de Dios, pero por adopción. Entonces dice en Juan. Vamos a ver aquí también en Juan 15 y el verso 16. En Juan 15 y el verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces vemos por este pasaje que Cristo fue el que nos escogió a nosotros. Nosotros, dice, andábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando reaccionamos a esa gran verdad, venimos a nuestro Señor Jesucristo y Él nos redimió por medio de su sangre. Nos redimió, nos santificó y aquí dice que nos limpia para que llevemos fruto. Leamos del capítulo 15 del 1 al 3. Dice, yo soy la vid, vosotros dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces mire cómo dice, como la apariencia que pone. Dice, mi Padre es el labrador, entonces nosotros somos pámpanos que llevamos frutos.
¿qué hace uno con un árbol que tiene muchas flores? Es increíble, pero hablando de un duraznal, cuando tiene muchas flores y duraznitos chiquitos, lo que hace uno, lo va limpiando, lo va quitándole los duraznitos que no sirvan para qué, para que el fruto sea grande. Entonces así mismo nos está limpiando Dios, no le está quitando a usted eso, sino lo malo, lo que a Él no le agrade. El Espíritu Santo le está quitando la concupiscencia que nos lleva a pecar más y más. El Espíritu Santo nos dice, no hagas eso no está bien. Entonces, eso es lo que nos va limpiando a nosotros, todo lo que a Dios no le agrade. Entonces, cuando nosotros oremos, pidámosle a Dios que nos quite todo lo que a Él no le agrade, porque en nosotros está el hacer el mal. Pablo dice, lo que yo quiero no hago y lo que quiero no lo hago. Entonces, Dios es el que nos limpia. ¿Por qué? Porque miramos a través de su palabra lo que Jesucristo hace por nosotros. Vamos a regresar aquí, vamos a seguir aquí. Veamos por qué Dios envió a su Hijo, por qué los sacrificios no podrían quitar el pecado por siempre, solo temporal. Vamos a ver lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 9. Y vamos a leer el verso 6 y 7. Dice, y así dispuestos estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces vemos aquí que estas prácticas las hacían en el Antiguo Testamento y vemos que el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por él mismo. Entonces vemos ya en Cristo, él mismo se ofreció en ese sacrificio que nos limpia de pecados y en el Antiguo Testamento era una vez al año que entraban a ofrecer ese sacrificio. ¿Por qué? Porque dice que no podía quitar el pecado para siempre. Entonces nosotros, no es que seamos perfectos, pero tenemos un sumo sacerdote que ya ha vencido por nosotros. Por eso somos más que vencedores, porque Él ya venció por nosotros. Amén. Vamos a seguir aquí, dice, con esto en mente, vamos a Isaías capítulo 1. Y vamos a leer del 11 al 18. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venías a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? Dice, no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna llena y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad, vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes los tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad
de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, apartad a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estamos, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces mire cómo pone Jehová la situación que estaban pasando en ese momento. Entonces nosotros cuando traemos esos pecados tan negros, tan rojos delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que nos limpia. Ese sacrificio era el que Dios quería, ese sacrificio vivo, santo y agradable. Dice que Él lo recibió como un olor grato, fragante. ¿Por qué? Porque era redimido toda la humanidad, todo aquel que en Él cree fue redimido desde hace 2000 años, incluso el que no había nacido pero creyó. Dice, bienaventurado el que sin ver ha creído. Entonces de ese sacrificio de antes Dios ya no se agradaba, por eso Jesucristo vino a dar su vida por nosotros. Vamos a continuar aquí en Isaías 7:14. Vamos a ver cómo se cumplen las profecías en este libro. 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Vamos a ver aquí también en el verso 9 y el capítulo 9, perdón, y el verso 6 dice, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Nosotros tenemos esa paz cuando confiamos en Dios, cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Ese fruto, cuando nosotros lo tenemos, ahí se da cuenta usted si de verdad es verdadero cristiano, si tiene esa paciencia que Dios nos da. Habemos personas que no mucha paciencia, pero más de alguna lo tenemos que ir ejercitando, más de algún un fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver en Mateo también, Mateo capítulo 1. Vamos a ver cómo se cumple la profecía de Isaías. En Mateo capítulo 1 vamos a leer del 20 al 21, del 20 al 23, perdón. Dice, y pensando él en esta, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibe a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces vemos por la misma escritura cómo se van cumpliendo las profecías. Si vimos en el Antiguo Testamento muchos años habían pasado cuando esto se estaba cumpliendo. Y si Jesucristo dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos, enviaré al Consolador. Vemos que el Espíritu Santo está con la iglesia. Y dijo, y vendré pronto, pero estamos esperando ese pronto, pero se va a cumplir. Se va a cumplir porque está escrito en la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo se cumplen las profecías. Vamos a seguir aquí, dice
Que se fijaron que dijo aquí que Él vendría a salvar a su pueblo. Entonces vamos a desarrollar un poco aquí, dice, Él salvará a su pueblo. Jesús vino a salvar a Israel. Pero ¿cómo entramos nosotros entonces ahí? Vamos a ir a Juan capítulo 1. Esto sí es algo irónico, porque Él específicamente vino, vamos a ver que vino a salvar a Israel. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 1, vamos a ver el verso 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Entonces, la prédica de hoy que ellos sí podían ver todo y el pastor dijo que lo espiritual no lo podían discernir. Entonces vemos aquí por este pasaje también que a los suyos vino y los suyos ni cuenta le dieron. Lo querían apedrear, lo querían en una ocasión, lo querían desbarrancar en un barranco. Y no creían, no tuvieron ese discernimiento para ver, este es el verdadero profeta que esperábamos, este es el Mesías. Yo me imagino, bueno, los planes de Dios son perfectos, pero la mente de uno es muy corta, porque yo me pongo a pensar en mi imaginación que si los israelitas vieran aceptado a Cristo, ¿qué de nosotros? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? La Biblia lo pone a pensar a uno, aunque son pensamientos que, como les digo, la mente de nosotros es muy cortita, pero la mente de Dios es muy amplia. La otra vez predicaba el pastor de que Dios conoce desde el principio al futuro, pero nosotros estamos ahí como en una cosita así, pero Dios conoce todo. Entonces, en nuestro pensamiento no podemos ni imaginarnos cómo Dios opera, pero sí vemos aquí que por medio de la palabra Jesucristo venía directamente a salvar al mundo. A salvar solo a Israel. Pero aquí vamos a ver el verso 12. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ven cómo funciona Dios. Que a los que creen, nosotros estamos aquí porque creímos, no porque somos israelitas, sino porque creímos en aquel que bajó del cielo a dar la vida por nosotros. El 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de verdad, porque la palabra es verdad. Entonces vemos aquí por medio de la palabra que nosotros, Dios nos glorificó, nos santificó y somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir aquí, vamos a leer Mateo 23. Mateo 23, vamos a leer 37 y 38. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Yo me puse a pensar que todo esto se cumplió no en nosotros, sino en Israel, porque después de la muerte de Jesucristo, Israel fue perseguido, los judíos fueron muertos, los mataron, entonces que esa nación se destruyó por completo. Pero había una profecía también que en el Antiguo Testamento dice que los iba a juntar de nuevo, y vemos que se cumplió. Yo creo que si no estoy mal, en el 1948, creo que fue que surgió otra vez la nación de Israel. Entonces vemos cómo se cumple la palabra de Dios. Entonces de ahí surgió otra vez el país de Israel. ¿Por qué? Porque estaba escrito.
Entonces, la palabra de Dios dice, se hará una nación en un día. Para Dios no hay nada imposible, porque vemos cómo ellos se juntaron de todos los lugares de la tierra. Y es increíble cómo no perdieron sus costumbres, su lengua. Los nacidos aquí desde hace 20 años regresan a su país, van hablando inglés. Ya se les olvidó el español. Imagínense, esos pasaron siglos y no perdieron sus costumbres y no se conocían. Porque los guates si se van así por todo el mundo, no se van a conocer, sino que cuando se juntan en un país, vienen de todos lados de la tierra. Entonces vemos cómo ellos no perdieron esas sus costumbres y la lengua no la perdieron. Ese es un milagro de Dios. Vamos a seguir aquí, vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 2 y el verso 8 y 9. Filipenses capítulo 2 y el verso 8 y 9 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Imagínense ustedes qué Dios tan grande, con tanto amor, dejó de ser Dios para venir al mundo en un niño, nacer de una mujer por amor de nosotros, crecer y dar su vida por amor de nosotros. Es un amor que no lo podemos explicar, simplemente lo creemos porque Él es amor y nos ama a Él, demostrado, porque el amor se debe de demostrar. No puede pasar uno peleando con su esposa y después le dice te amo, la cara le va a voltear, sino que lo tiene que demostrar uno. Yo le digo a mi esposa te amo y le doy una rosa y ahí quedó cuadrado. Entonces, así es el amor de Dios para con nosotros, que Él demostró su amor ¿cómo? Muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, es un amor que no lo podemos comprender nosotros. El verso 8 de Filipenses dice, el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire hasta dónde se humilló nuestro Señor Jesucristo por amor de nosotros. En Gálatas 3:13 dice que es maldito el que es colgado en un madero, pero Él se hizo maldición por nosotros, porque los pecados Él los cargó, porque eso estaba escrito en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21:23, ahí dice que es maldito el que es colgado en un madero, pero Jesucristo ahí demostró su amor para con nosotros, para la iglesia. Entonces nosotros, por eso dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y si vemos de la manera que Él nos amó, fue increíble. Vamos a volver a Romanos capítulo 8 y el verso 32. Dice, sino que, vamos a leerlo completo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces cuando usted está, que el agua la tiene hasta aquí, arrodíllese y órele a Dios, porque Él es el que nos da todas las cosas. Dice Pablo, 3 veces te he rogado que me quites esto, pero he orado, dice, ¿y qué le responde la divina respuesta? Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros somos débiles, entonces somos más fuertes. Entonces creamos a la palabra de Dios. Vamos a seguir aquí en el verso 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces a los escogidos, recuerden, este capítulo es específicamente a los creyentes, a los verdaderos creyentes, porque dice, ¿quién acusará a los escogidos?
no hay nadie que los acuse, pero Dios sí acusa a los que no son escogidos. Vamos a ver en Romanos capítulo 2, y ya con esto vamos a ir aterrizando. Vamos a leer Romanos capítulo 2 para entender todo el contexto. Vamos a leer del, del, del 1 al 11 para entender bien de qué mero está hablando aquí. Del 1 al 11 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Entonces, imagínense cuántos años tiene esta palabra que Pablo la dijo. Y no hay quien diga, no, yo sí, no puedo ser, no puedo, no me pueden acusar, porque dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios de ninguna manera. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De esa ira ya nos salvó nuestro Señor Jesucristo, porque hemos creído, pero esto es para aquel que no ha creído. El 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en bien, hacer busca gloria y honra e inmortalidad. Pero ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Atribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces vemos que Dios sí va a juzgar a todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Pero usted y yo, ¿qué hacemos? Tratamos de vivir conforme los mandamientos de Dios. Tratamos de apartarnos de lo malo. Tratamos de huirle a las pasiones deshonestas, como dice Pablo. Tratamos la manera de caminar lo más derecho que podamos. ¿Por qué? Porque creemos en un Cristo y un Cristo resucitado. Amén. Vamos a orar. Este fue el mensaje el estudio que hicimos hoy. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra que nos has dejado, mi Dios. Ayúdanos a ponerla por obra, mi Dios. Te damos gracias porque dice tu palabra que ya fuimos más que vencedores, Señor, pero por esa por ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en otro tiempo andábamos sin luz y sin esperanza, mi Dios, pero hoy tenemos la luz que es el, el, el Hijo, Señor, que vino de los cielos, Padre. Lo tenemos, por eso andamos en luz y no andamos en tinieblas, Señor. Gracias porque nos redimiste con tu sangre, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Te suplico, mi Dios amado, que cualquier necesidad que haya en la iglesia, Señor, que tú la suplas, mi Dios, que toda enfermedad que esté, mi Dios, que seas tú el pronto auxilio, mi Dios, en las tribulaciones. Te suplico, Padre de los cielos, que nos perdones todo pecado que hemos cometido, Señor, toda iniquidad, que lo que a ti no te agrade, mi Dios. Perdónanos, Padre de los cielos.
En el nombre poderoso de Jesús. Amén.